Claro que sí. Señores estudiantes, por favor, les pediría que prendan su camarita, por favor, para que el docente también los conozca, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, licenciado, muy buenas noches a señores estudiantes. Licenciado Carlos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hoy nos toca el módulo 5, gerencia de riesgos, por favor. Voy a informarles cómo vamos a pasar este módulo, las ponderaciones. Si toman apuntes, por favor, sobre 100 puntos. Ya, vamos a tener el foro 1 y 2 de esta semana, 10 puntos, cada foro va a valer 5 puntos, va a haber una tarea de 10 puntos, el foro 3 y 4 de la próxima semana también 10 puntos, cada foro 5 puntos, una evaluación final de 70 puntos. Con esa ponderación vamos a trabajar este módulo, ¿no? Licenciado, ¿está claro, licenciado, la ponderación? Sí, así es. Gracias, licenciado. Bueno, les voy a presentar al licenciado Carlos Buduán. Tiene una licenciatura en Economía. Voy a un poquito detallar su experiencia laboral. Ha sido jefe del Departamento Técnico de la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, ha sido gerente administrativo de la Cámara Andina de Seguros, intendente nacional de Seguros y Reaseguros, ha sido gerente regional en La Paz, en Silla Cruz de Seguros y Reaseguros también, gerente administrativo en Alianza, gerente regional en La Paz y Nucruz, gerente general en la Asociación Boliviana de Aseguradoras, ha sido perito, árbitro y consultor independiente en seguros, miembro y presidente de tribunales arbitrales del Centro de Conciliación Arbitraje, ¿no?, de la Cámara Nacional de Comercio, ha sido docente de tesis en INCOS, también en la Universidad Católica, con nosotros en Fundación Ideas, si no me equivoco, licenciado, ha sido docente ya hace 25 años con nosotros y trabajando hace ya 15 años en lo que es los diplomados. Licenciado, adelante, licenciado. Por favor, cuando quiera, licenciado. Gracias, José, por la presentación. Es grato para mí saludar a una audiencia tan numerosa como pocas veces y con una variedad tan grande de profesionales, todos interesados en la gerencia de riesgos y en los seguros. Y bueno, pues intentaremos transmitirles algunas de las actualizaciones acerca de esta actividad, para lo cual vamos a pasar directamente a mostrar el material de que estamos disponiendo. Tenemos, no en primer lugar, pero para mencionarla sin dejarla de lado, la norma chilena, que es una norma interesante acerca de la gestión de riesgo y de técnicas de evaluación de riesgo. Este material es material de lectura y de estudio por parte de ustedes. Tiene muy interesantes enfoques acerca de esta temática que es sencilla, como ustedes la van a encontrar, pero que abarca a todos los ámbitos de la actividad humana. Entonces, muestro simplemente la norma chilena. Vamos a hablar de esto más adelante respecto de la norma boliviana, que también existe, pero que tiene un costo y está protegida y por tanto no la estamos utilizando acá. Pero ustedes la pueden conseguir en Ignorca, comprándola, por supuesto, o de alguna otra forma. Bien, esa es uno de los materiales que estamos utilizando. El otro que vamos a utilizar es el material que yo he preparado para estas clases y que se refiere a la gerencia de riesgos. Y entramos directamente en materia para aprovechar el tiempo.
Bien, esto de la gerencia de riesgos tiene que ver, por supuesto, con un concepto de riesgo, el carácter económico del riesgo principalmente, y como introducción a cierto aspecto importante, el estado ante el riesgo. En realidad, el riesgo es parte de la vida. Vivimos envueltos en riesgo, la atmósfera que respiramos, y más ahora, literalmente, es riesgo. Venir al mundo significa estar envueltos en pañales de riesgo, porque desde que nacemos corremos riesgos de todo tipo. De manera que el riesgo es nuestra envoltura de regalo para venir a la vida. Pero claro, traducido y trasladado esto a la vida práctica, a la vida racional, corriente y de los negocios, implica sistematizar, implica manejar con inteligencia el concepto de riesgo, pero sobre todo implica un elemento fundamental que es la base de lo que estamos hablando y de cualquier actividad que ustedes enfrenten en el futuro. Implica identificar los riesgos. Identificarlos no en una forma genérica, sino en la especificidad que tienen respecto de la labor, la tarea o la actividad que nosotros desarrollamos. Entonces, el riesgo es inmanente a la vida. Pero hay una definición en el Código de Comercio que está precisamente relacionada con el seguro y que nos dice que es un suceso incierto capaz de producir una pérdida o daño económico. Y realmente es una definición acertada, aunque no del todo respecto de la gestión de riesgos, como vamos a ver después, pero sí tiene los elementos de incertidumbre. Por eso se trata de identificar para ver el efecto que pueden tener o no, porque el riesgo es contingente, puede suceder o no. Y además del efecto económico que tiene, eso es lo que me gusta de esta definición, pero ya vamos a entrar a la definición de gestión de riesgos. El riesgo entonces es inmanente a la vida, es permanente, nos acompaña todos los días y actúa sobre todas las personas y todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Manejarlo, gestionarlo, administrarlo. ¿Qué posibilidades hay de manejar el riesgo? Bueno, la naturaleza y la universalidad de los riesgos es infinita. Su posibilidad de manejo se reduce a lo poco que podemos alcanzar y controlar con nuestras mejores prácticas y conocimientos. Pero aún así, siendo poco lo que podamos hacer respecto del riesgo, el esfuerzo para un manejo inteligente y adecuado se justifica plenamente, porque eso nos permite prever sus efectos en el ser humano y en la sociedad, precisamente por los costos que implica. Por tanto, el carácter económico del riesgo se configura así. El efecto de un evento dañoso siempre puede ser posible de apreciación en costo monetario. ¿Cuál es la acción del Estado ante el riesgo? Bueno, depende del riesgo que cada Estado identifique como el más grande, el que más amenaza a su sociedad en particular. Los japoneses tienen en los terremotos y los tsunamis precisamente la amenaza máxima. Esta temporada hemos visto cómo los huracanes han estado acercándose particularmente al territorio estadounidense con efectos muy variados, pero por supuesto muy severos, y los que han dejado en años anteriores en las islas circundantes y en el Caribe nos hablan de lo que significa para cada país una amenaza específica. ¿Qué es lo que hace el Estado ante el riesgo? Bueno,
los estados tienen que generar políticas para que se pueda afrontar ese riesgo con metodología. Identificándolos, por supuesto, algunos no necesitan mucho esfuerzo para identificarse porque están ahí, pero constituyen amenazas para el desenvolvimiento, la continuidad, la integridad, la supervivencia y la estabilidad económica. Entonces, ante un panorama de esa naturaleza, el Estado asume actitudes, digamos, precisas, como por ejemplo en nuestro caso en la Constitución Política, el artículo 339 habilita al presidente de la República a decretar pagos para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna, del agotamiento de recursos destinados a mantener servicios cuya paralización, servicios de comunicaciones, de transporte, de agua potable, etcétera, causaría graves daños. En el artículo 407 de la Constitución también dice que hay que proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestras. El 344, que es muy interesante, como ustedes van a poder ver, prohíbe la fabricación y el uso de armas químicas en territorio boliviano, por supuesto. Lo mismo de armas biológicas y nucleares, así como la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos. Y el mismo artículo dice que el Estado va a regular la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente. Hay una ley interesante que se llama precisamente como la materia de nuestro estudio, gestión de riesgos, la ley número 602, que identifica como amenazas particularmente severas para nosotros, para Bolivia, las amenazas meteorológicas, climatológicas, hidrológicas, geológicas, biológicas, antropogénicas y tecnológicas. En realidad son todas las amenazas que pueden darse en cualquier lugar también, ¿no? Las amenazas antropogénicas se refieren a las amenazas generadas por el hombre en su actividad, como la minería, la explotación petrolífera o alguna otra similar. Lo que está ocurriendo con los incendios en el oriente es precisamente el resultado de esa amenaza antropogénica, porque se sabe que la mayor parte de los incendios, si no todos, han sido provocados. Bien, la ley de gestión de riesgos, también en el artículo 5, al hablar de gestión de riesgos, nos dice algo que tenemos que tomarlo muy en cuenta porque tiene que ver con nuestro estudio. La gestión de riesgos, dice, es el proceso de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y acciones permanentes para la reducción de los factores de riesgo de desastre en la sociedad y los sistemas de vida de la madre tierra. Planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. De eso se trata la gestión de riesgo. Comprende el manejo de situaciones de desastre o emergencia para la posterior recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Entonces es muy interesante esta definición de gestión de riesgos que la podemos llevar o aplicar con las diferencias del caso en determinados ámbitos. Siempre dentro de los riesgos y la actividad estatal, la ley número 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, en su artículo 30, crea el Seguro Agrario Universal Pachamama con la finalidad de asegurar la producción agraria afectada por daños provocados por fenómenos climáticos y desastres naturales adversos. En la forma y de acuerdo con lo previsto en la disposición de la presente ley, se refiere sobre todo a proteger, porque la ley ya se ha focalizado en determinados productos,
como la quinoa, la papa, la cebada, avena, alfalfa, maíz, trigo, frijol, haba y yuca. Y los riesgos a los que se refiere son la helada, inundaciones, sequías y granizadas. Este es un seguro estatal. Sabemos que las empresas privadas también ofrecen seguros a la actividad agropecuaria. Finalmente tenemos la ley 1333 de medio ambiente, que dice que tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando la acción del hombre en relación a la naturaleza, o sea, los riesgos antropogénicos de los que hablábamos, y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. Bien, ya entrando en materia más concreta, el Estado también, a la vista de ciertos riesgos específicos de actividades, impone seguros obligatorios. Son seguros privados que tienen carácter social, o pueden ser estrictamente privados también, o pueden ser riesgos sociales puros administrados por el Estado, pero son obligatorios. Por ejemplo, el SOAT, ¿no?, que está en la ley 1883 de seguros y que todos conocemos, obligatorio para los propietarios de automotores. Seguros de almacenes generales de depósito que están previstos en el Código de Comercio, en el artículo 1191 y 1196, y que se refiere a que los almacenes, especialmente aquellos que actúan como garantistas, como guardantistas, que reciben mercancías y hacen créditos sobre la base de garantía de la mercancía que reciben, tienen obligación de asegurarlos. Pero también los otros almaceneros, inclusive los almacenes aduaneros y otros. La ley 2902 de Aeronáutica Civil, bueno, esto es algo ya internacional. Bolivia es parte de los convenios y de los acuerdos internacionales. Se sabe que ningún avión vuela sin seguro, no se le autoriza a volar si no tiene seguro, aunque la experiencia nos ha mostrado que a veces se han burlado estas normativas con consecuencias desastrosas. Bueno, la Ley General de Transportes, la número 65 del 2011, toma diversos acuerdos de transporte internacional terrestre de pasajeros y de carga, obligando a las empresas transportadoras a tener seguros de responsabilidad civil particularmente. La Ley 1155 de marzo de 2019, relativamente reciente, es una ley de accidentes a trabajadores en construcción, muy focalizada a un ámbito de actividad muy preciso, y con la particularidad de que el seguro lo compra el trabajador. No hacemos comentarios, pero ustedes pueden analizar el tema. El Código de Comercio, en el artículo 653, también impone seguros obligatorios a los bienes que garantizan la emisión de bonos. No es raro que empresas que necesitan dinero emiten bonos para capitalizarse, y la emisión de bonos, que se hace a través de mecanismos bursátiles, tiene como garantía una serie de elementos, entre ellos bienes inmuebles, por ejemplo, que podrían garantizar esa emisión de bonos, y esos tienen que estar obligatoriamente asegurados. Ni qué decir de los seguros de salud y de vejez, que sí son seguros obligatorios per se, desde hace mucho tiempo y en todas partes del mundo. Bien, vamos a entrar al capítulo 2, el ámbito de aplicación de la administración de riesgos, pero antes de eso vamos a dedicarle un par de minutos a pasar la lista. Tenemos una lista muy densa, vamos a tratar de hacerlo rápido para aprovechar el tiempo. Por favor, me dicen presente a la llamada. Paola Aguilar. Presente. Gracias. Wendy Arancidia. Presente. Arancidia. Presente, licenciado. Ah, ¿está? Sí, sí. Perfecto.
Rosario Arciénega, Presente. Geraldina Ávila, Presente, licenciado. Carlos Ayala, Presente, licenciado. Hernán Caballero. Presente, licenciado. Gracias. Patricia Calle, Presente, licenciado. Gerald Cortés, Cinca Escobar, Presente, doctor. Claudia García, Presente, doctor. Marcelo Herrera, Presente, licenciado. Edgar Ibáñez, Presente. Brenda López, Presente, licenciado. eso es, Jaime Lora. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jaime. Claudia Merubia, Presente, licenciado. Álvaro Mier, Presente. Diego Montaño, Jorge Olivera. Buenas noches, licenciado. Presente. Buenas noches, Noelia Obando, Noelia, Presente, licenciado. Edson Pacheco, Presente, licenciado. Miguel Ángel Pino, Miguel Ángel, Inti Kisbert, Sí, presente, licenciado. Miguel, Licenciado, yo no pude decir, no sé qué pasó con mi micrófono, no me escuchó. Diego Montaño le habla. Miguel Ángel, no, Diego Montaño, Diego, Gracias, licenciado. Miguel Rivera, Buenas noches, licenciado. buenas noches, Mario Roda, Presente, licenciado. Marcelo Ruiz, Buenas noches, licenciado. Presente. Carlos Ruiz, Carlos Salgueiro, Presente, licenciado. Buenas noches. Nino Suárez, Presente, licenciado. Giselle Suárez, Giselle, Eliseo Tapia, Eliseo Tapia, Wilson Tárraga, Presente, licenciado. Fabiana Tibiletti, Presente, Lice, buenas noches. José Valencia, Buenas noches, presente, licenciado. Marcela Varela, Presente, licenciado. Buenas noches. Eduardo Vargas, Buenas noches, licenciado. Presente. Dimas Beira, Presente, licenciado. Buenas noches. Sheila Zambrana, Sheila, Gerardo Sumarán, Presente, licenciado. Lorena Bautista, Presente, licenciado. Nancy Gutiérrez, Nancy, Presente, licenciada. Perdón. bien. Sheila Zambrana, Eliseo Tapia, Miguel Ángel Pino, Gerald Cortés. Presente, licenciado. ¿Quién? Gerald Cortés. Gerald. Atrasón. No estaba mal el micrófono. Bueno, seguimos. A ver, hemos dado un panorama de lo que es el riesgo para la sociedad, para la vida del ser humano y cómo
institucionalmente el Estado maneja esta problemática. Ahora vamos a entrar a aterrizar más cercanamente, analizando el ámbito de aplicación que tiene la administración de riesgos, gerencia de riesgos, gestión de riesgos, son todos términos equivalentes. Vamos a ver para eso los elementos de la empresa, vamos a hablar de los riesgos en la organización y vamos a ver la norma ISO 31000, la gestión de riesgos en sectores regulados y las causas de los riesgos. Vamos. ¿Por qué las organizaciones constituyen ámbito de estudio y aplicación para la gerencia de riesgos? O sea, la gerencia de riesgos tiene y puede aplicarse en cualquier ámbito, pero ¿por qué nos concentramos en las organizaciones? Sí, el conjunto de riesgos es tan vasto, amenaza a la sociedad, al individuo, y es imposible ejercer acción sobre la mayor parte de los riesgos. Nuestro estudio se va a concentrar en los riesgos que sean posibles de manejo inteligente y se va a aplicar como elemento de análisis a cualquier tipo de entidad, pero en especial a la empresa, en su acepción específica de unidad económica básica. La empresa es eso, es la unidad económica básica de cualquier sistema económico político. Y lo es porque la empresa concentra grandes inversiones en activos, genera empleo numeroso, hace uso de costosas tecnologías, maneja contratos de todo tipo, de toda naturaleza, y tiene que sujetarse a las leyes y disposiciones que cada país tiene para el desarrollo de las actividades. Además, las empresas en su accionar generan efectos consecuenciales por su operación, efectos consecuenciales que tienen que ver no simplemente con riesgos, sino también con beneficios a la sociedad, especialmente esto último, porque se entiende que una empresa produce bienes o entrega servicios para surtir las necesidades de la gente. Por otra parte, las empresas están expuestas a daños. Esa es otra de las razones para concentrar el estudio en ellas. Las empresas pueden sufrir afectaciones en su personal, en la gente que la conforma. Está expuesta a interrupciones en su actividad, a pérdidas, a juicios, quiebras, costos a veces innecesarios por falta de buenas políticas administrativas y perjuicios de todo tipo que pueden ser evitables y manejables. ¿Qué se busca en una empresa, en una organización? Eficiencia y estabilidad. Bueno, de eso trata la gestión de riesgos. Contribuye extraordinariamente a la eficiencia y a la estabilidad, que es sustancial para la continuidad de actividades. Además, las empresas tienen un elemento interesantísimo, que es la autonomía. Una autonomía suficiente, autonomía dentro del marco de la ley, por supuesto, ¿no? Pero es una autonomía que le permite tomar decisiones en su ámbito de acción y ponerlas en práctica con el mínimo de resistencia. No decimos que no tiene resistencia, muchas veces el personal o alguien en el directorio o en las gerencias se pueden oponer o pueden tener criterios diferentes respecto de ciertas políticas, pero en el fondo la empresa, una vez que toma una decisión, la puede llevar a efecto, porque de eso se trata, ¿no? Tiene autonomía como para poder hacerlo en el marco de la ley y de sus actividades. Finalmente, otro aspecto importante en las empresas es que tiene objetivos definidos. Una entidad, cualquiera sea su accionar, se plantea metas, sabe a dónde quiere llegar, qué quiere hacer, qué se propone. Entonces, esos objetivos, esas metas, y esto tiene mucho que ver con la definición de gestión de riesgos, esos objetivos son los que están amenazados por múltiples formas de riesgo.
¿Cuáles son esos riesgos potencialmente en cualquier organización? Tenemos, para comenzar, los riesgos de los proyectos. Cuando se hace un proyecto, hay que ver dónde se va a ubicar. Y eso no solamente por los aspectos de cercanía a los mercados a los cuales probablemente quiere surtir, quiere abastecer, sino también por la cercanía de las materias primas o de la mano de obra o de los recursos que va a utilizar para su desenvolvimiento. Otro elemento que tiene que tomarse en cuenta en un proyecto es el financiamiento, que apareja también sus riesgos, sobre todo los riesgos de que las tasas de interés, el riesgo del crédito pueda ser variable, muy oneroso, muy duro. Entonces, el financiamiento es un elemento fundamental para la elaboración de un proyecto. Y naturalmente, otro elemento a tomar en cuenta es contar con el personal idóneo que va a hacer posible que ese proyecto se lleve a la práctica. Entonces, lo que estamos diciendo es que ya en la elaboración del proyecto, en esa rama que se llama preparación y elaboración de proyectos, etc., ahí ya tenemos que incorporar la variable riesgo para tenerla en cuenta y seguir adelante. Otra área que genera riesgos son estos hechos que pueden originar responsabilidad civil, sobre todo ya cuando la organización está en marcha. En su accionar puede generar daños a terceros, ya sea contractualmente, lo que significa por incumplimiento de los contratos que suscribe, o ya sea por riesgos extracontractuales en su operativa cotidiana, daños a terceros y especialmente efectos sobre el medio ambiente. Ustedes saben que para organizar una empresa, ya con las leyes vigentes, hay que tener la autorización medioambiental. Otros riesgos que se plantean a las empresas son los riesgos de mercado y riesgos empresariales, que tienen que ver, por ejemplo, con los precios. En un mercado, los precios suelen ser, en la mayor parte de los casos, de libre establecimiento por parte del ofertante. Pero eso tiene mucho que ver con los costos que están involucrados en la fijación de ese precio. Y el empresario generalmente maneja el precio y los costos dentro de rangos que le permitan tener la mayor utilidad posible. A veces puede hacerlo, pero muchas veces por la competencia no tanto. Entonces, ese es un riesgo de mercado. El precio, por mucho que uno quiera establecerlo unilateralmente, es una variable que depende también de los precios de los competidores y por tanto se convierte en un riesgo de mercado típico. Los tipos de cambio también son un riesgo de mercado. En Bolivia tenemos un tipo de cambio fijo. Todavía no estamos expuestos a esa variable, pero hemos visto cómo en la Argentina, en el Brasil, en el mismo Ecuador, que tiene el dólar como moneda, aun cuando el tipo de cambio permanece fijo, hay el cambio paralelo por la demanda de dólares, y entonces ahí el esquema es muy peculiar. Los riesgos operacionales también se configuran como riesgos de mercado y empresariales, en el sentido de que en el desarrollo de sus operaciones, las empresas cuentan con personal que ojalá fuera idóneo, bien preparado, bien capacitado, pero a pesar de contar con muchas cualidades, la gente comete errores. Y los errores que se cometen en la administración pueden ser
muy severos para una organización. Otro ámbito de riesgos, los riesgos tecnológicos. Hablamos de los riesgos mecánicos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las máquinas, con el desempeño de las máquinas, el funcionamiento de las máquinas, si están debidamente aceitadas, si están operando a su nivel de capacidad o con sobreesfuerzos, etc. Los riesgos eléctricos, principalmente con las instalaciones eléctricas, pero también con los equipos eléctricos que se utilizan para el desarrollo de la actividad. Riesgos físicos, con la infraestructura, con los mismos equipos, con la instalación eléctrica, con la instalación sanitaria, con la estructura de las construcciones. Todos esos son riesgos físicos, ni qué decir de los riesgos químicos, sobre todo si manejamos elementos de esa naturaleza, ácidos o fertilizantes, algún otro que forma parte de nuestra actividad y que nos ayuda a identificar también los riesgos y sus soluciones. Ni qué decir los riesgos electrónicos, que ya es el ámbito más vulnerable actualmente. Todo está en el ámbito electrónico, todo se ha digitalizado y entonces estamos expuestos permanentemente a riesgos electrónicos, ya sea de fallas en las instalaciones y los equipos, pero principalmente de agresión externa, hackeo, etc. La destrucción o pérdida de activos físicos e intangibles es otro ámbito de riesgos que potencialmente enfrenta una organización, y eso se refiere a la infraestructura particularmente, pero también a la data electrónica, como acabamos de decir. Los riesgos consecuenciales, que ustedes conocen bien: la interrupción a la explotación, la pérdida de lucro o beneficios por cualquiera de los riesgos señalados antes o que vienen a continuación. Los riesgos de los procesos. En un proceso industrial, sobre todo, la producción de mala calidad tiene que ver con causas diversas, que pueden ser internas, una mala ejecución de las labores, o externas debido a deficiencias en la energía, deficiencias en la materia prima o en los insumos que utilizamos. Los riesgos legales están ligados al incumplimiento contractual de terceros hacia nosotros o de nosotros a terceros, o el incumplimiento de leyes y normativas. Por ejemplo, en nuestro medio es muy grande el número de empresas que han incumplido los aportes a las AFPs, por ejemplo, ¿no? O el incumplimiento o la burla en el pago de impuestos, etc. Entonces, los riesgos legales tienen que ver con ya sea el incumplimiento contractual o el incumplimiento de la normativa vigente. Los riesgos sociales y políticos, que están relacionados con la legislación. La política está muy lejos de formar parte de lo académico, pero hay que mencionarlo como un elemento de análisis. Se ha dicho que se va a imponer un impuesto a la riqueza, y eso ya ha generado inquietud, y en el momento en que haya una legislación respecto de ese tipo de impuesto, ya se verá qué es lo que va a pasar, pero ahí ya tenemos, por ejemplo, un riesgo social o político, porque ya estamos conociendo que existen intenciones de generar cierta legislación sobre temas muy sensibles para determinado ámbito de la sociedad. Bien, el ambiente económico también es otro riesgo social y político. Ahorita el ambiente económico mundial está convulsionado. Bolivia, en el fondo, no está tan mal como, comparativamente, relativamente hablando, como podrían estar otros países que realmente pueden sufrir el impacto de la pandemia muy, muy severamente.
Bien, la conmoción civil, de esto sí sabemos, no hay mucho que explicar, es un riesgo que permanentemente amenaza a las empresas, etc. Y los riesgos financieros. Hay empresas cuya política de cobranzas puede ser muy clara, muy buena, muy efectiva, pero en otras no tanto. Y entonces ahí, por ejemplo, por el flujo de caja y demás, se forma un riesgo en la cobranza. O los riesgos de inversiones. Inversiones en papeles, inversiones en inmuebles, inversiones en el extranjero, en divisas, donde quiera que sea la inversión, siempre tiene riesgos de rendimiento, sobre todo, y de recuperación. Esos son dos elementos de la inversión que hay que manejar con mucho cuidado. Por supuesto, el tema de las garantías, ¿no? Si nuestra empresa ha ofrecido garantías o es parte de garantes en ciertas operaciones, o si ha recibido garantías, tiene que ver la calidad de esas garantías para que en su momento puedan ser ejecutables y rescatables como se espera. El costo del crédito es otro riesgo financiero, sobre todo porque los financiadores suelen manejar tasas de interés variables. De pronto tenemos un crédito relativamente asequible, pero en el wording, en el condicionado del contrato, tenemos que ese dinero, ese crédito, está sujeto a variabilidad en su tasa de interés con relación al comportamiento del mercado o con relación a alguna otra circunstancia que el contrato de crédito expone. Por tanto, el ámbito de los riesgos financieros es muy sensible. Riesgos laborales y personales que están relacionados sobre todo con accidentes, incapacidades, fallecimientos, secuestros. Estos aspectos también pueden golpear a una empresa. Riesgos internos como la infidelidad o la responsabilidad de directores y ejecutivos o el sabotaje que la empresa podría sufrir. Riesgos humanos relativos a la ineptitud o exceso de confianza en la operación de equipos y mecanismos. O sea, en los eventos en donde específicamente máquinas y bienes materiales de las empresas sufren, tiene que ver con errores humanos. Entonces, el riesgo humano es muy grande. Los riesgos éticos, el acoso, podría ser acoso sexual, pero también acoso laboral que se da en las empresas, dentro de las empresas sobre todo, es decir, no solamente acoso en un sentido morboso, sino también un acoso de hostigamiento hacia el funcionario, el empleado, a veces por causas totalmente fuera del ámbito empresarial. Otro riesgo ético muy importante es el de la competencia desleal, que está previsto en el Código de Comercio, está previsto en la ley, pero que se ejercita y por tanto tenemos que tenerlo en cuenta. Y otros riesgos, miren, hay infinidad de situaciones específicas y propias de cada actividad. Y por eso nos hemos pasado el tiempo y el trabajo suficiente para poder hacer un apretadísimo resumen de los riesgos a los que está expuesta cualquier organización. De eso se trata. Todos estos riesgos constituyen el material de trabajo para la gestión de riesgos, para la administración de riesgos. En este escenario donde tenemos un abanico tan grande de riesgos, es donde tenemos que encontrar cuáles son los riesgos que nosotros identificamos y cómo los vamos a manejar. Ciertas actividades, por ejemplo, tienen riesgos relevantes, la explotación petrolera, petroquímica,
desde el montaje, la instalación y operación ya enfrentan riesgos muy severos también. Las torres de explotación terrestre o las plataformas marítimas en donde los siniestros, no solamente en el sentido físico, sino también en el orden financiero, han golpeado muy fuerte a las empresas. Las refinerías de por sí también son riesgos muy altos, los ductos que pueden sufrir perforaciones y demás. Ahí está el huachicoleo que hacen en México. Todos los ductos que distribuyen carburantes en México, desde petróleo crudo hasta gasolinas y otro tipo de combustibles, son objeto de perforación y aprovechamiento por los ladrones, el huachicoleo, y realmente es un dolor de cabeza. Por supuesto, el descontrol de pozos, si es que se produjese un incendio en una perforación petrolífera, o los derrames. Derrames hemos vivido y la información internacional nos ha relatado terribles circunstancias al respecto, o la explosión, ¿no? La explosión de tanques de combustible o aquí con todo esto que se viene investigando y lo de Sencata, el riesgo de explosión estaba muy cercano. Las líneas navieras tienen sus propios riesgos, nada que ver con los pozos petrolíferos. Sobre todo, enfrentan el hundimiento de su flota o de sus buques, o la varadura de los mismos, ¿no? Encallar el buque, o colisionar el buque con otro, o el incendio. Esto es bastante frecuente en la industria naviera, aunque no parezca el incendio. Y por supuesto, el manejo de la carga, porque las líneas navieras reciben bienes de terceros para transportarlos. Y son responsables de ese transporte, y ese es su riesgo. La banca, por su parte, tiene riesgos de crédito, de que no le paguen lo que presta, riesgos de mercado, de liquidez, riesgos operativos en su accionar, asaltos, delitos financieros. Hemos tenido también variadas noticias de todos estos riesgos en la banca nacional. Afortunadamente todos han podido ser manejados, muchos gracias al seguro, que es lo que ustedes conocen bien, pero no deja de ser un riesgo específico de la actividad bancaria. Los seguros tienen sus riesgos también. El resultado técnico de una compañía es vital. La prima y el siniestro tienen que estar siempre balanceados, porque si hay deficiencia técnica, si hay deficiencia en el desempeño técnico, la compañía difícilmente va a poder continuar. Por tanto, podría convertirse en una empresa insolvente y, por tanto, también liquidarse. Otro riesgo que tienen los seguros son las inversiones, aun cuando están reguladas por ley, pero no dejan de tener riesgo. Y el fraude de seguro, que está presente en muchos ámbitos, ¿no? del negocio asegurador. De todas maneras, cabe decir que la banca y los seguros tienen una regulación en Bolivia muy buena, muy desarrollada, y su desempeño es también acorde a ese tipo de regulación. Riesgos de plantas industriales. De esto vamos a hablar con bastante más detalle más adelante, pero sin duda que hay que mencionar el incendio, el rayo, la explosión, la rotura de maquinaria, el equipo electrónico, todo lo que normalmente cubre un seguro
para las plantas industriales. Las explotaciones pecuarias y agrícolas tienen riesgos de epidemias, ¿no? Que pueden ser particularmente en el ámbito de la ganadería, la sequía, las plagas, las inundaciones, granizo, heladas, etc. La construcción tiene como riesgos típicos los accidentes laborales, también accidentes y desperfectos, deterioros de los equipos móviles de las empresas constructoras y muchas veces riesgos o eventos dañosos que surgen de la soldadura. En la construcción hay que soldar todos los sistemas y mecanismos que van a quedar formando parte de la estructura, pero al hacer la soldadura hay riesgos cuando no se toman los recaudos del caso. Finalmente, un riesgo que está presente siempre en cualquier tipo de actividad es el riesgo de la responsabilidad civil. Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a esta lámina, a la que les pido que le presten la mayor atención, porque yo sé que ustedes saben esto, dominan esto, todos lo conocemos por nuestra experiencia en la vida, pero si alguna vez nos piden una definición, de pronto nos encontramos con sorpresa de que no sabemos definir apropiadamente algunos términos. Entonces, es indispensable para poder entender el manejo de los riesgos y la forma de administrar los riesgos, que sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de bienes. ¿Y qué son los bienes? Interesante lo que dice el código, sobre todo cuando introduce este término que sirve para todo, la palabra cosa. Dice, son bienes las cosas materiales y también las inmateriales que pueden ser objeto de derechos. O sea, bienes son las cosas en las que ejercemos derechos. Esas cosas son materiales o inmateriales. Los bienes son cosas materiales o inmateriales. Y los bienes pueden ser solo de dos formas, inmuebles o muebles. Los inmuebles y los muebles hacen el conjunto de todos los bienes a los que nos podemos referir. ¿Qué son los bienes inmuebles? La tierra y todo lo que está adherido a ella natural o artificialmente. Pero también son bienes inmuebles las minas, los yacimientos de hidrocarburos, los lagos, los manantiales y las corrientes de agua. A ver, inmuebles, la tierra, bien, un terreno es inmueble. Y lo que está adherido a ella, una casa, un edificio. Adherido a ella natural o artificialmente. Natural, los árboles también son bienes. Están adheridos a la tierra en forma natural. O artificialmente, como las construcciones o las torres de transmisión eléctrica, de transmisión telefónica, etc. Los ductos. Entonces, todos esos son bienes inmuebles. La tierra y lo que está adherido a ella. También las minas y yacimientos de hidrocarburos ya han sido mencionados, pero hay que tenerlos en cuenta. ¿Y qué son los bienes muebles? Bueno, son muebles todos los otros bienes. Se incluyen entre ellos las energías naturales controladas por el hombre. Entonces, la electricidad, por ejemplo, es un bien mueble. Se traslada, se mueve por los cables y se puede vender de un país a otro o se puede vender generada en yungas y utilizada en la ciudad de La Paz. Entonces, la energía está considerada como un bien mueble entre todos los otros bienes. Los muebles de nuestra casa, la ropa, todo lo que se puede mover, el dinero, etc. Todos son bienes muebles.
¿Qué es el patrimonio? El patrimonio hay que verlo en sus dos fases. El patrimonio a secas, que es lo que se conoce como el patrimonio bruto, es el conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica. Conjunto de bienes. ¿Qué son los bienes? Cosas materiales e inmateriales, muebles e inmuebles. Ese conjunto de cosas materiales o inmateriales, inmuebles o muebles, que posee una persona natural o jurídica, es patrimonio. Cuando a ese conjunto de bienes le restamos las deudas y las obligaciones, tenemos el patrimonio neto. Se parece un poco al balance de una empresa, ¿no? Activo menos pasivo igual capital, o activo menos pasivo igual patrimonio, para hablar de los bienes de una empresa o de una persona. Bien, ¿qué son derechos? Sobre todo hay que verlo desde el punto de vista económico, ¿no? Los derechos son los que se ejercen sobre los bienes materiales o inmateriales. Fíjense que la definición de bien, aquí estamos hablando de la definición de bien, definición de bienes. Son bienes, dice, las cosas materiales e inmateriales, que pueden ser objeto de derechos. O sea, son cosas sobre las que podemos ejercer derechos. Venderlas, regalarlas, utilizarlas, disfrutarlas, usufructuarlas. Por tanto, los derechos son los que se ejercen sobre los bienes materiales o inmateriales, derechos que están establecidos en la Constitución. Nuestra Constitución, por ejemplo, garantiza la propiedad privada, pero hay otros países en donde, Cuba, por ejemplo, no está garantizada la propiedad privada. Recientemente han hecho algunas modificaciones para ciertos negocios de cuentapropistas, etcétera, pero es eso, ¿no? El ejercicio del derecho sobre la propiedad o el patrimonio. Entonces, se ejercen sobre los bienes materiales e inmateriales. Están garantizados por la Constitución, por los tratados internacionales también, que forman parte de la legislación cuando un parlamento adopta un tratado internacional, y por supuesto otras leyes que están ligadas a la Constitución. La Constitución, la ley madre, y las leyes que están amparadas por la Constitución. Finalmente, una definición importante que es la propiedad. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa. Poder jurídico. Ya dijimos que eso está ligado a los derechos. Los derechos se ejercen sobre los bienes materiales e inmateriales. Entonces, la propiedad implica que existe ese derecho y el poder jurídico de ejercerlo. Por eso, ese poder jurídico permite usar, gozar y disponer de una cosa. Pero claro, no es un derecho irrestricto, ¿no? Es un derecho que debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Eso dice el Código Civil en su artículo 105, y ya sabemos que el Código Civil tiene casi 50, 40 y tantos años de antigüedad. Dice ese Código Civil en su artículo 106 que la propiedad debe cumplir una función social. O sea que eso de que la propiedad tiene que cumplir una función social no es nada nuevo. Ya estaba en el Código Civil y siempre ha sido parte de la legislación.
Pero también la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 56, dice lo mismo, que la propiedad debe cumplir una función social. ¿A qué se refiere eso de cumplir una función social? Se refiere a no abusar de su derecho. O sea, el que tiene derecho sobre bienes, sobre las cosas, no puede abusar de ese derecho. Lo tiene que ejercer en un marco racional, razonable, con respeto a la sociedad. Además, esa propiedad tiene limitaciones. Por ejemplo, la expropiación. El Estado, en forma directa o a través de esos organismos subnacionales, prefecturas, municipios, tiene la potestad, la facultad de expropiar la propiedad privada. Por supuesto, justificando el porqué y pagando el valor que esa propiedad tiene. Pero sí se debe tener en cuenta la facultad que tiene el Estado de expropiar. O sea que la propiedad privada es ilimitada en tanto no alcance a las facultades que tiene el Estado, por ejemplo, para expropiar. Bueno, las servidumbres también son limitaciones a la propiedad. Servidumbres, derechos de paso y otros que tienen los predios. La legislación minera, por ejemplo, legislaciones especiales como la minera, la de hidrocarburos y otras limitaciones que se imponen también sobre la propiedad. Entonces, fíjense, la actividad minera en nuestro país es una actividad empresarial de gran importancia. Ni qué decir la de hidrocarburos. Por tanto, al tener en cuenta estas definiciones, bienes, patrimonio, derechos, propiedad, se hace indispensable para poder manejar los riesgos. Bien, entonces aquí nos toca ya entrar a una aproximación. Hemos definido primero cómo el riesgo afecta a toda nuestra vida, desde que nacemos. Y eso en lo personal, porque más allá de nuestra corta vida, los riesgos han estado y van a estar presentes a lo largo de la vida del planeta y del universo, porque el universo es un caos permanente y las explosiones y los choques entre planetas, galaxias y demás son los riesgos propios del universo. En este pequeño mundo nosotros afrontamos nuestros riesgos personales, sociales, y eso es lo que queremos manejar. Hemos visto cómo esa intención de manejo involucra al Estado en las decisiones que toma, en los seguros obligatorios que impone y en la preocupación que tiene para poder acudir en caso de emergencia a las necesidades de la sociedad. Luego hemos visto cómo el riesgo se expresa en un ámbito extraordinariamente grande de las actividades, pero lo hemos concentrado en lo que es una organización, específicamente una organización empresarial, por las características y cualidades que tiene este tipo de organizaciones. Capitales, personal, uso de equipos, maquinarias, infraestructura, etcétera, etcétera. Y finalmente hemos hecho una aproximación también a un abanico de riesgos de todo tipo, desde físicos, económicos, financieros, morales, de responsabilidad, etcétera, que enfrentan las organizaciones. Bueno, a la vista de esa situación, como en muchas otras actividades, la Organización Internacional de Estándares
International Standardization Organization, ISO. También se ha preocupado de aproximarse a la gestión de riesgos. ¿Qué es la ISO? Porque todos sabemos y vemos en los productos que se venden, que se comercializan, o en las empresas que quieren dar buena cara al público, dicen que cumplen la norma ISO tal o cual, que están certificadas por la norma ISO, etc. Bueno, ¿qué es la ISO? Es una organización independiente y no gubernamental. Se ha fundado en 1947, muy poco después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas cosas se han creado después de la Segunda Guerra Mundial, como la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, y en medio de todo ese barullo proveniente de un conflicto tan grande, ha hecho pensar a la humanidad en resolver una serie de problemas y entre ellos la estandarización. ¿Qué intenciones tenía la ISO? Bueno, crear estándares industriales y comerciales. Estándares industriales y comerciales, o sea, forma correcta de hacer las cosas para poder certificar de la forma en que debe hacer esto o el otro, etc. Es un estándar. ¿Quiénes conforman la ISO? Organizaciones de normalización de sus 164 países miembros. Bolivia sí lo es. ¿Qué es la ISO entonces? El mayor desarrollador mundial de estándares internacionales voluntarios. Facilita el comercio proporcionando estándares comunes entre países. La ISO ha establecido 20.000 estándares aproximadamente, desde productos manufacturados y tecnología, que es donde más fácil se puede hacer, porque son cosas físicas y se puede definir físicamente cómo debe ser esto, pero también ha establecido normas relativas a la seguridad alimentaria, a la agricultura, incluso a la salud. ¿Para qué sirven los estándares? Bueno, el uso de estándares facilita la creación de productos y servicios seguros, fiables y de calidad. O sea, facilita la creación de productos. Si tú te aproximas a una norma ISO y la utilizas, la ves, la lees, la estudias, ya sabes cómo hacer las cosas sin necesidad de inventarlo de nuevo. Entonces, al ver los estándares, ISO colabora, contribuye a la creación de productos y servicios. Pero sobre todo, y esto que está subrayado aquí, los estándares ayudan a los negocios a aumentar la productividad, a la vez que minimizan los errores y el gasto. Aumentar la productividad y minimizar los errores. Eso es lo interesante de los estándares y sobre todo en el que estamos analizando nosotros, que tiene que ver con el manejo de riesgos. Entonces, aumentamos la productividad, evitamos los errores y, por supuesto, también evitamos gastos innecesarios. Cuando comparamos directamente productos de diferentes fabricantes, ISO facilita que nuevas compañías puedan entrar en nuevos mercados y ayudan en el desarrollo de un comercio global con bases justas, porque todo el mundo está actuando, trabajando, moviéndose en un ámbito en donde todos, ¿qué puedo decir?, se atienen a los mismos mecanismos, procedimientos, porque se entiende que son los mejores, no porque se imponen, no porque se dice tienes que hacerlo así, sino se hace así porque es la mejor forma de hacerlo. Hay una gran diferencia. Los estándares además protegen a los consumidores y a los usuarios finales de productos y servicios. Obviamente, como consumidor, a mí me interesa saber si ese producto o si ese servicio se está desarrollando o se está brindando dentro de un marco
de normas de trabajo que son las mejores del mercado. Entonces, asegura que esos productos certificados, o sea, cuando un producto tiene una certificación ISO, cuando un servicio tiene una certificación ISO, quiere decir que se ajusta a los mínimos estándares internacionales. Bien, en Bolivia es IBNORCA el que tiene a su cargo oficialmente las actividades de normalización técnica, o sea, sobre todo en la parte industrial. Certificación de calidad también en la parte de producción, pero también de servicios. Y finalmente, acreditamiento de laboratorios de ensayos industriales de información tecnológica. Bien, esto es ISO. Si no hay preguntas, porque por favor hasta el momento nadie ha hecho ninguna pregunta, no, creo que están todos esperando a ver que terminemos la exposición, me parece bien, pero no estaría mal que alguno haga alguna consulta. Ya hemos visto qué es la ISO, la Organización Internacional de Estandarización. Ahora vamos a entrar a ver la norma 1000, que es una familia de normas codificadas sobre la gestión de riesgo. Eso es, la norma ISO 31000 señala una familia de normas codificadas sobre gestión del riesgo. ¿Cómo es esto de la norma ISO? ¿Cuándo ha nacido? ¿De dónde viene? Nació en los 60. La tecnificación y modernización de ciertos procesos hasta ese momento se habían desarrollado de forma manual. Como decíamos, muchas cosas han nacido después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellas una importantísima, la producción industrial en serie, inventada por Ford a principios de siglo, lo que ustedes quieran, pero en cantidades extraordinarias, porque para reponer los buques que hundían los contendientes en la guerra, para reponer los tanques, los vehículos, los aviones, la producción industrial era extraordinaria. Para llevar soldados, alimentos y todo al ámbito de la guerra, la logística se hizo indispensable. Y otros aspectos, como por ejemplo la seguridad, tanto por el espionaje como por la necesidad de que esa producción responda a la calidad que exige el reto. Por tanto, después de la guerra ya todo esto ha empezado a consolidarse para el ámbito empresarial, donde las empresas se han tecnificado mucho y se han modernizado, por supuesto, en el proceso real. En muchos sectores se vio la necesidad de realizar más acuciosamente, más minuciosamente, el control de las actividades. O sea, en un proceso productivo, en un proceso de servicios, hay una serie de actividades y cada cual las hace quizás con su mejor voluntad, pero si no lo controlas, si no sabes cómo lo están haciendo, los errores pueden ser mayúsculos. Entonces, surge la necesidad de controlar actividades, surge la gestión de riesgos. La tecnología ha obligado a mayor agilidad y calidad, porque la tecnología ha mejorado permanentemente. Y por supuesto, nuevos retos de control y seguimiento sobre los riesgos. Y ahí aparecieron los primeros libros, los primeros textos. Los sectores que más han contribuido a la consolidación del concepto de gestión de riesgos han sido, llamativamente, y a ustedes les va a gustar, el sector asegurador, por ejemplo.
además del sector tecnológico, el sector militar y el de la ingeniería náutica y la ingeniería nuclear. Obviamente manejar energía atómica es muy delicado y ahí sí se debe tener un manejo y un control de riesgos sumamente exquisito. A pesar de eso, ya sabemos lo de Chernóbil, Fukushima y todo lo demás, pero bueno, la energía nuclear tiene un manejo de riesgos muy exigente. En la segunda mitad de los años 70, la gestión de riesgos entró de lleno a las empresas. ¿Por qué? Porque ahí aparecen las primeras normas y estándares internacionales. O sea, todo lo que hemos dicho de la Organización Internacional de Estándares es porque, si bien es del año 47, la ISO, la literatura sobre gestión de riesgos y la aparición de estándares internacionales para empresas fue ya de la década de los 70. El más significativo de estos elementos ha sido el Código de Seguridad Nuclear que hizo la Comisión de Regulación Nuclear de Estados Unidos, que intentaba minimizar los riesgos del sector nuclear estadounidense. Pero ya pasando a otro ámbito de riesgos, se completó la gestión de riesgos con otras normas, como el COSO, que es el Código del Comité de Organizaciones Sponsor del año 91, que incluía prácticas para la gestión interna de riesgo. En 1993, Australia y Nueva Zelanda publicaron la norma 4360 sobre el riesgo de sus empresas públicas. Australia y Nueva Zelanda y riesgos en empresas públicas. En el 2002, el Instituto Británico de Gestión de Riesgos publicó el estándar IRM. Finalmente, también el 2002, para evitar fraudes y riesgos de bancarrota, nace en Estados Unidos la ley Sarbanes-Oxley. ¿Para qué era esa ley? Para evitar que las empresas que cotizan en bolsa alteren el valor de sus acciones de manera dudosa, siendo que su valor es menor. A ver, aquí cabe recordar las crisis financieras que se han planteado en el mundo en los últimos años del siglo pasado, cuando el convenio de Washington y la liberalización de las actividades financieras permitió que, especialmente en la banca, pero en el ámbito financiero, se cometieran una serie de excesos y hasta delitos como este. Empresas que cotizan en bolsa alteran el valor de sus acciones de manera dudosa y venden a buen precio, siendo que ese precio no es real. La especulación en bolsa ha enriquecido ilícitamente a mucha gente y de ahí que la ley Sarbanes-Oxley, por ejemplo, que estamos mencionando aquí, tiende a evitar que se produzca esa especulación falsa, mentirosa respecto del valor de las acciones. Bien, entonces, todo esto está ya en el ámbito de la gestión de riesgos, como ustedes pueden ver. Riesgos nucleares, riesgos del transporte marítimo, riesgos financieros, etc. Por tanto, lo que podemos decir ahora es específicamente sobre la gestión de riesgos según la norma ISO 31000. ¿Qué propósito tiene la norma ISO 31000? Tiene como propósito proporcionar principios y directrices para la gestión de riesgos. Proporcionar principios y directrices para la gestión de riesgos.
además de implementar en el proceso estratégico y operativo en cualquier empresa pública o privada, comunidad, asociación, grupo o individuo. Miren, esta parte de aquí es interesante porque ISO puede ser adoptada por multinacionales o pymes, que son empresas chiquitas, empresas industriales o de servicios, organizaciones públicas o privadas, riesgos medioambientales, sí, laborales, sí, riesgos de calidad, incluso en sistemas de gestión integrados. En otras palabras, cualquier tipo de organización para cualquier tipo de riesgo. Esa es la ventaja que tiene la norma ISO 31000. Y entonces habrá que definir, habrá que entender ahora sí apropiadamente qué es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos son todas aquellas acciones coordinadas para dirigir y controlar los riesgos que podrían enfrentar las organizaciones. Acciones coordinadas para dirigir y controlar los riesgos que enfrentan las organizaciones. Para eso, simplemente se traza un marco de acción para saber qué aspectos gestionar y cómo hacerlo. La gestión tiene que ver sobre todo con la cuantificación de los riesgos. O sea, primero la identificación, por supuesto, y luego la cuantificación, porque hay riesgos a los que sí hay que ponerle atención y mucho interés por el efecto contundente que tiene económicamente. Habiendo también otros riesgos a los que sí hay que tenerlos en cuenta, pero no cabe prestarles mucha atención porque son riesgos que de por sí nunca van a alcanzar volúmenes que nos puedan causar pánico. Entonces hay que definir en este caso, para la gestión de riesgos y para el marco de acción, las consecuencias. ¿Qué efectos se derivan directa o indirectamente de otros? Se trata de evaluar los riesgos que cumplen con la premisa causa-efecto. No siempre se pueden prever las consecuencias de una acción o decisión, pero este solo acto es el origen de cualquier sistema de gestión de riesgos. Sin un mínimo grado de consecuencia, cualquier acción en la materia resultará insuficiente. O sea, cuando identificamos y medimos los riesgos, quiere decir que estamos también pronosticando las consecuencias que van a tener. Si un riesgo no tuviera consecuencias, ¿qué sentido tiene trabajarlo? ¿Qué sentido tiene manejarlo? Entonces, lo que cabe definir y tener en cuenta, además de la identificación y la cuantificación, es la consecuencia. Y por supuesto, la probabilidad, o sea, la posibilidad de que un hecho se produzca. En el seguro, por ejemplo, ustedes que estudian seguros y les han debido explicar, están los hechos ciertos y los hechos imposibles. Bueno, en ese rango de probabilidades, de posibilidades, tiene que estar nuestra gestión de riesgo. Pero la gestión de riesgos ya tendrá en cuenta lo que decíamos hace un momento, la consecuencia, para que al medir la probabilidad de ocurrencia y el impacto, el efecto, la consecuencia, sepamos cuánto interés, cuánta preocupación tenemos que poner en la gestión de ese riesgo. Entonces, para la gestión de riesgos, es fundamental que las empresas contemplen la irrupción de hechos que puedan derivarse o no de las decisiones de las empresas. Nunca estamos preparados del todo para los acontecimientos. Eso es verdad. Por mucho que sepamos, sabemos que puede suceder, pero cuando sucede, por mucho que hubiéramos mentalizado el asunto, cuando nos llega directamente,
es otra cosa. Sobre todo si provienen de factores externos. Pero bueno, pensar en su materialización ya es un buen indicador de la gestión del riesgo. Bien, damas y caballeros, eso es lo que vamos a continuar hablando, explicando, tratando en futuras clases. Ustedes ya tienen algunas preguntas, algún material que se les ha pasado, los foros, para que puedan responder o analizar algunas de las ideas, y ya seguiremos el miércoles en nuestra próxima sesión. Buenas noches y que la pasen bien. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Noches, Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.